titulada Vasijas en manos del alfarero. Y el mensaje de hoy se titula Restaurando a un hombre arrojado. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando sobre Pedro y el gran proyecto que el Señor tomó? Porque el Señor decidió moldear a este hombre arrojado. Y hoy vamos a ver una parte importantísima en la que el Señor trabajó directamente con el corazón de Pedro para empezar a avanzar su obra. Vimos que él cometió un gran error. ¿Cuántos aquí han cometido un gran error? Levanten su mano. Todos. Pero la gran bendición dentro del cristianismo es que tenemos un Dios que nos perdona y que está dispuesto a restaurarnos a pesar de que, perdone la expresión, que la hayamos regado como la regó Pedro. Y vamos a retomar un poquito esto sobre el gran error de Pedro. Acompáñenme, vamos a ver la parte final de su negación. Vamos a Lucas capítulo 22. Versículo 61. Porque aquí hay un detalle extra que a veces pasamos por alto cuando leemos este pasaje, pero nos deja ver la intensidad del momento. Lucas capítulo 22, versículo 61. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. A veces tenemos esta idea de que las 3 negaciones de Pedro se dieron cuando él estaba dentro de la casa de Anás, siendo interrogado por el Sanedrín. Pero este pasaje nos deja ver que no en todas. Por lo menos en la última, Jesús y Pedro estuvieron relativamente cerca. De tal manera que cuando Pedro niega al Señor por última vez, y se acuerda que vimos que en la última se puso hasta maldecir, probablemente levantó la voz, de modo que se alcanzó a escuchar, y se escuchó la voz de Pedro e inmediatamente se escuchó el gallo cantar. Y ahí se cruzan las miradas de Pedro y de Jesús. Imagínense lo que fue ese momento emocionalmente para Pedro. Inmediatamente se acuerda de lo que el Señor le había dicho, que le iba a negar 3 veces. Y la negación de Pedro no fue una cosa menor, fue una terrible traición en presencia del Señor Jesús. Estando ahí Jesús, Pedro le niega. Entonces no es algo tranquilo, no es algo sencillo, es algo que implicaba muchas cosas, implicaba una separación, un distanciamiento entre su discípulo y el maestro. No era como el caso de Judas por completo, pero era parecido, porque Judas de igual manera se distancia de Jesús y le entrega. Pedro no le entregó, él simplemente se distancia. Pero igual que como Judas le dio un beso en su presencia, Pedro en su presencia le niega, pero el corazón de Pedro reacciona correctamente. Y por eso los primeros 3 evangelios nos mencionan que después de negar al Señor empezó a llorar amargamente. Hay algunas cosas que no debemos de pasar por alto.
Pedro estaba en una circunstancia de presión extrema. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está en el Sanedrín y el Sanedrín de Jerusalén no tiene ninguna buena intención. Han llevado a Jesús ahí porque quieren matarlo, pero se acuerda que un poco atrás se nos había mencionado, tras la resurrección de Lázaro, que el Sanedrín también dijo, vamos a matar a Lázaro. Lázaro es un peligro para nosotros, es un estorbo para nosotros, lo vamos a matar. Entonces, ¿cómo creen que eran las intenciones del Sanedrín ante cualquier discípulo de Jesús, cualquier discípulo cercano de Jesús? Si se interponían en el camino, estaban dispuestos a tomar sus vidas. Entonces, aquí es importante que nosotros también nos ubiquemos en esta situación. Platicamos la semana pasada que Pedro se puso en esa situación porque él quiso. Nadie le dijo, el Señor Jesús no le dijo, acompáñame a la casa de Anás, está en el patio de Anás mientras a mí me están queriendo inculpar. No, Pedro por su propia voluntad se puso en el lugar de mayor peligro posible. Y entendamos una cosa, cuando las personas se acercan a Pedro para ver si de verdad era discípulo de Jesús, no era con una buena intención. Se acercaban diciendo, si yo creo que sí es discípulo de Jesús, si lo descubrimos, lo entregamos. Esa era su intención. Entonces Pedro está ante esta situación de presión extrema en la que su vida está en peligro y falló. Lamentablemente falló. Como nosotros también fallamos. Esta historia de Pedro está allí para que veamos que fallar no siempre es el fin del mundo. Con el Señor, mientras estamos vivos, hay oportunidad de cambiar, hay oportunidad de ser restaurado, hay oportunidad de ser transformado. Mientras haya vida, tenemos esa puerta abierta, pero se requiere de arrepentimiento genuino. Esa es la cosa, porque luego hay personas que pueden tomarlo como excusa y decir, pues es que yo la voy a regar cada fin de semana y el domingo pido perdón. Ok, si yo voluntariamente digo, cada fin de semana la voy a regar y el domingo pido perdón, no me estoy arrepintiendo. El arrepentimiento genuino implica este deseo de no volverlo a hacer, de esforzarnos para no volverlo a hacer. Pedro volvió a negar al Señor, nunca más, nunca más. Obviamente el Señor le ayudó, como le puede ayudar a usted. Esas son las grandes noticias del cristianismo. Dios me ama, quiere perdonarme, si me arrepiento me perdona y ha prometido ayudarme para no volver a caer. ¿Qué mejor noticia podemos recibir que esta? Se nos ha prometido una ayuda que no tenemos en nosotros mismos y más efectiva que cualquier otra cosa a nuestro alrededor para dejar de ser como somos. Y aquí en el caso de Pedro está sucediendo justo lo que el Señor le dijo que iba a suceder. Pero también aquí vemos que Pedro no perdió la fe. Si usted resbala, no pierda la fe. ¿Qué debe de hacer si usted resbala? Seguir haciendo lo que el Señor nos ha dicho y dejar que Él empiece a restaurarnos. Arrepiéntase, sí, ciertamente, como Pedro lo hizo. Eso es lo primero que tiene que hacer.
El primer paso es arrepentirse y después continuar en lo que el Señor nos señaló. Acompáñenme ahí a Lucas 22, vamos al versículo 31, regrésese tantito. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor, ¿qué le dijo? Simón, Pedro, me pidieron que te someta a prueba y le di permiso al enemigo para que te pruebe y te... No le está diciendo cualquier cosa. ¿Sabe cómo es esto de zarandear el trigo? En tierra de Israel, cuando están cosechando el trigo y quieren separar el grano, en este tiempo, obviamente ahorita tienen tractores, pero en este tiempo agarraban los manojos de trigo contra una piedra y con toda su fuerza le pegaban para que el grano saliera. Entonces, eso le está diciendo el Señor a Pedro: te van a tratar como tratan al trigo cuando quieren sacar el grano. Y yo he pedido por ti, cuando te recuperes de la prueba, regresa con tus hermanos porque te necesitan. Fortalece a tus hermanos. ¿Y qué encontramos a Pedro haciendo? Exactamente eso. Porque si usted ve, Pedro, después de su traición, va a estar con los discípulos cuando reciben la primera noticia de la resurrección del Señor. Pedro está con los discípulos y sale corriendo Pedro con Juan al sepulcro para ver si pues el cuerpo del Señor estaba ahí o no. Y en las otras ocasiones en las que el Señor se apareció, Pedro siempre estuvo presente. Cuando están todos reunidos menos Tomás, y cuando están todos reunidos ya con Tomás, allí está también Pedro. Entonces, en Pedro encontramos esta fe genuina. Si usted tiene una fe genuina, no se rinda por un tropiezo. Hay que continuar y deje que el Señor trabaje en su corazón. Deje que el Señor se ponga a obrar. Y vamos a ver el pasaje de cuando, acompáñame a Juan capítulo 20, versículo 1. Porque aquí le digo que el carácter de Pedro no es del todo negativo. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué quería leer esto? Porque la semana pasada mencionamos que ciertamente el carácter, aquellos que tienen el carácter de
parecido al de Pedro, pues tienen mucho en qué trabajar en ciertas áreas, pero no es del todo malo este carácter. Aquí vemos el carácter de Pedro haciendo algo que alguien que tenía otro tipo de carácter no se animó. ¿Qué hizo Juan? Juan corrió más rápido porque era más joven y nada más se asomó porque dijo, no, yo cómo me voy a meter a una tumba. Pero Pedro era como arrojado y dijo, a mí no me importa, yo me meto, yo ocupo ver, y nos proporcionó un detalle bien importante, porque Pedro fue el que vio que el sudario de Jesús no estaba junto a los demás lienzos que tenían cubiertos, que tenía cubierto el cuerpo de Jesús, sino que estaba enrollado y puesto aparte. Este detalle es uno de los grandes problemas que han tenido que enfrentar los que niegan la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdese que la tumba de Jesús estaba custodiada. Probablemente entre 3 y 4 guardias romanos estaban por ahí custodiando la tumba. ¿Y cuál fue el reporte de los guardias? Nos quedamos dormidos y robaron el cuerpo de Jesús. Eso en sí tiene muchísimos problemas, pero lo del sudario es más, porque el sudario no es algo que puedas quitar fácilmente, requiere de mucho tiempo poderlo quitar. Y los que analizan este pasaje dicen es que a ellos les hubiera tomado muchísimo tiempo quitar el sudario y volverlo a enrollar. O sea, hubieran durado ahí 40 minutos, ni modo que los guardias... No, los guardias romanos en ese tiempo estaban entrenados, entre otras cosas, si estaban dormidos, para despertarse a la hora en la que les tocaba su guardia sin despertador. No había relojes en ese tiempo. Pero ellos les decían, ¿sabes qué? Te toca la guardia de la segunda vigilia. A la segunda vigilia se despertaban. Se puede. Si usted quiere entrenar su cuerpo, lo puede hacer. Y para despertarse ante cualquier sonido extraño. ¿Usted cree que alguien que está intentando quitarle ese sudario a un cuerpo no va a hacer ruidos por 40 minutos? Por eso el detalle del sudario es bien importante. Y tenemos ese detalle gracias a que Pedro fue arrojado y se metió. Entonces, no del todo es malo el carácter impulsivo, pero requiere de dominio propio, porque si no tengo cuidado, puedo hacer cosas que no me convienen o decir cosas que no me convienen. ¿Y qué sucede después? Mire, el Señor Jesús se apareció en varias ocasiones ahí en Jerusalén, pero no fueron muchas. Se le apareció a las mujeres, a María Magdalena, en el camino a Emaús, en estas 2 ocasiones en las que están los discípulos, y se nos menciona también que en una ocasión se le aparece a Pedro de manera individual, pero no hay más. Deja de aparecerse Jesús en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él les había dicho que los iba a volver a ver en Galilea. ¿Y se acuerda qué le dijeron los ángeles a las mujeres? Recuérdenle a los discípulos que el Señor los va a ver en Galilea. Entonces, cuando Jesús deja de presentarse, de aparecerse en Jerusalén, los discípulos dicen, ok, entonces para volver a ver al Señor tenemos que irnos a Galilea, y se desplazan se desplazan a Galilea. Recuerde que ellos eran de esta región, y se van a Capernaum. Y allí sucede algo bien importante, súper importante en la vida de Pedro. Acompáñenme ahí, estábamos en Juan 20, vamos a Juan capítulo 21, versículo 2.
Juan 21:2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí estamos ante una incógnita sobre qué era lo que estaba pasando en la mente de los discípulos, porque pues regresaron a su actividad laboral del pasado. Tal vez creyeron: sí, el Señor Jesús resucitó, nos alegramos, pero quién sabe qué va a pasar después. Y bueno, llegan a Galilea y probablemente varios de ellos, entre ellos Pedro, empezaron a decir: pues tal vez hasta aquí llegó la cosa. Sabemos que Jesús es el Mesías, sabemos que resucitó, pero no sabemos más. Vamos a regresar a pescar. Y efectivamente eso hacen. Pedro tampoco era como que paciente y dijo: yo ya no sé qué hacer, yo tengo que hacer algo. Y se pone a pescar y le dice a los demás: voy a pescar, ¿quién me acompaña? Y varios dicen: pues vamos contigo. Y vamos a leer lo que sigue ahí en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Aquí hay varias cosas que debemos de analizar, porque Jesús sigue tratando con Pedro y a Pedro no se le quita lo salvaje. ¿Por qué? Hizo una cosa que no tenía razón de ser. Hay algo muy bonito aquí, antes de entrar a lo divertido, porque sí es divertido. Ellos están sin saber qué hacer y Jesús viene a ellos de la misma manera y en la misma situación en la que los llamó a ser sus discípulos. Ellos ya habían tenido contacto con Jesús antes de que fueran llamados, pero es en la pesca milagrosa cuando Jesús les dice: quiero que vengan y sean pescadores de hombres, quiero que me acompañen. Y aquí ya han visto a Jesús resucitado, pero están sin saber qué hacer. Y Jesús repite los mismos pasos. Y cuando ellos están en la barca y no han podido, ¿por qué cree que no pescaron nada? Porque el Señor no permitió que pescaran. Les iba a mandar un mensaje que iban a entender perfectamente. Como 3 años y medio atrás, más o menos, están sin pescar, pero viene Él y cambia las cosas y les va a llamar nuevamente a ser sus discípulos, pero ahora es con otra misión. Pero entre eso tenemos el acto de Pedro, cuando intentan sacar la red. Son muchos peces y entre todos los que están allí no la pueden subir.
Y Juan se acuerda inmediatamente y le dice a Pedro, Pedro, acuerda, es lo mismo, es el Señor. Y Pedro se pone la ropa, se avienta al lago y empieza a nadar. ¿Quién cree que llegó primero a la orilla? La barca tiene a varios hombres capaces de remar, no están lejos, han nadado 100 metros. Porque eso fue más o menos lo que tuvo que nadar Pedro, como 100 metros. La barca avanza más rápido, o sea, hay 6 hombres remando, pero Pedro es impulsivo y decide, no sé por qué decidió eso, porque así era Pedro, era arrojado, y a veces hacer cosas arrojadas no siempre es lo más sabio, no siempre es lo más lógico, pero bueno, llega mojado. Me hubiera dejado la ropa allí en la barca, se hubiera ido nadando, y ya después le tocó. A veces ser impulsivo nos pone en condiciones en las que no deberíamos de estar. Todos los demás, cuando Jesús está allí, Él ya tiene preparada una fogata, tiene preparados unos peces, todos bajan secos, Pedro está que escurre de agua. ¿Por qué? Porque a veces, si no tenemos dominio propio con este carácter, acabamos así, escurriendo agua cuando deberíamos estar en otra condición. Y Jesús no deja de trabajar con nosotros en esto, pero aquí no va a tratar tanto con su carácter, aquí va a tratar con una cosa que hay en su corazón que no ha sido sanada, que no se ha arreglado, porque, como hemos mencionado, Pedro ya ha tenido contacto con el Señor Jesús resucitado en múltiples ocasiones. Ha recibido el gozo de haber visto a Jesús resucitado, pero sigue habiendo un problema que se tiene que solucionar. Y a veces así estamos nosotros también, porque han pasado probablemente una semana, tal vez 2, y hay algo que no se ha solucionado. Hay que dejar que el Señor lo trate. El Señor lo quiere tratar, pero usted debe de estar dispuesto y atento a su voz para que esto sea tratado. Estas cosas que a veces guardamos nos detienen a seguir haciendo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Nos detiene en la obra. Y el Señor las quiere tratar, pero nosotros debemos de estar atentos a su voz. Probablemente hoy quiere tratar algo con usted. Entonces atienda a su voz. ¿Qué es lo que no se ha tratado con Pedro? Su negación. Él lo sabe, sus compañeros lo saben y el Señor lo sabe. Y aquí es donde Él lo va a empezar a trabajar. Vamos al versículo 15. Dice Juan 21:15: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí está pasando algo precioso, algo maravilloso, porque el alfarero está trabajando en el área en la que tiene que trabajar con su obra. Pedro es su obra, usted es su obra también. Y si usted lo deja, Él va a trabajar, Él va a obrar y va a hacer algo maravilloso en su vida. Y sabe, Él sabe cómo tratar con usted. Él sabe cómo llegar a su corazón y mover las cosas que tiene que mover. Póngase a pensar en esta escena. ¿Cómo trataba Dios con Pedro, el Señor Jesús con Pedro en público? ¿Se acuerda lo que vimos en otros mensajes? Cuando intenta convencerlo de que no vaya a la cruz en público, en frente de los discípulos, le llama la atención. En otras ocasiones, igual, en público tenía que trabajar con Pedro. ¿Y cómo está haciendo esto? En público también, pero aquí lo está restaurando. ¿Por qué? Porque todos lo tienen que ver. Todos se enteraron de que Pedro negó a Jesús. Entonces, ante todos, Pedro tiene que ser restaurado. Y comienza diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro no entiende de qué se trata esto. Y le dice, sí, Señor, te amo. Y viene una segunda pregunta, Pedro, ¿me amas? Y seguramente ahí ya empieza a sentir algo. Pedro, y le dice, sí, Señor, te amo. Y viene la tercera. ¿Y qué dice el pasaje ahí que pasa en el corazón de Pedro? Ahí se entristece. ¿Por qué? Porque ahí entendió qué estaba haciendo el Señor. Pedro tenía bien presente que había negado 3 veces al Señor. Y algo entendía Pedro, que Jesús jamás hacía cosas por casualidad. Entonces viene la tercera ocasión en la que le pregunta que si lo ama, y ahí Pedro dice, es porque te negué 3 veces, ¿verdad? Y que Jesús seguramente se le queda viendo y tal vez le hace, quién sabe cómo era la expresión en ese tiempo para ver qué pasó con la respuesta. Pero Pedro en algún momento entendió que Jesús estaba esperando una respuesta y le da la respuesta. Y ahí Jesús termina de sanar el asunto y le dice nuevamente, apacienta a mis ovejas. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Le está diciendo, Pedro, ya estuvo bien, sé que me amas, las 3 veces que me negaste ya quedaron atrás. Enfrente de tus hermanos me estás diciendo que me amas y yo veo que me amas, estás aquí. Sigue adelante, vamos a continuar. Si usted está arrastrando algo que le ha impedido seguir avanzando en su vida cristiana, hoy es el tiempo de dejarlo ya atrás. ¿Por qué? Porque hay más que hacer. La vida cristiana no se puede quedar anclada en un error. Si ya se arrepintió,
deje que el Señor le restaure hoy. No se requiere de muchísimo tiempo. ¿Cuánto cree que le tomó esto al Señor? ¿10 minutos? ¿Le gusta que sean 10 minutos? No creo que haya sido más. Y ahí Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo a la siguiente página, a la siguiente cosa que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué, Pedro? Sí tienes que hacer. Quiero que estés a cargo, junto con tus hermanos, de mis ovejas, porque viene mucho por delante. Y aparte el Señor le está diciendo algo que para nosotros, cuando lo leemos, nos puede parecer extraño, pero se lo voy a explicar, porque Pedro lo entendió inmediatamente. Cuando le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Pedro sabía perfectamente qué le estaba diciendo el Señor. Aquí el Señor le estaba diciendo, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la celebración de la cena de la Pascua y les dije que había un traidor, te dije que ahorita no me podías seguir, que después me ibas a seguir? Ok, esto ya es real. Ahorita eres joven, porque todavía era joven Pedro en ese momento, debió de haber tenido más o menos la edad de Jesús, tal vez un poquito más, pero no mucho más. Jesús tenía 33 años, Pedro debió de haber tenido 33, 34, 35, 36, tal vez 37, no más, no estaba en sus 40. Y el Señor le dice, hasta este punto que eres joven, tú te has movido como has querido. Y está bien, te vas a seguir moviendo, pero cuando seas viejo, porque voy a permitir que seas viejo, vas a morir crucificado como yo. Porque cuando el detalle aquí importante, que era algo que Pedro entendía perfectamente, era que le iban a extender las manos y le iban a ceñir. Esas frases eran la descripción de cómo se crucificaba a una persona, porque a la persona la ponían en la cruz, dependiendo de cómo decidían los romanos. Podían perforar, como fue el caso del Señor Jesús, o nada más amarrarlos, pero siempre estaban en la posición de brazos extendidos y después levantaban la cruz. Entonces el Señor le está diciendo esto: Pedro, como me viste morir a mí, así vas a morir tú y me vas a glorificar. Y después le dice, ¿qué? Lo que le dijo 3 años y medio atrás: sígueme. Y el Señor quiere eso en usted también. El Señor quiere que le deje restaurar, porque después le va a decir, sígueme, hay trabajo. No te has quedado, no, mi deseo no es que te quedes en donde estás. Mi deseo es que continúes. Mi deseo es que sigas trabajando en mi obra. Entonces esto es bien importante para nosotros. Le digo, si usted le está batallando con algo, hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor y dejar que le restaure. Porque hay mucho trabajo que hacer. Si deja que el Señor le abra los ojos, va a poder ver el montón de trabajo que hay que hacer aquí en Morelia. No estamos hablando de irnos a otro lado, aquí en Morelia. Hay mucho trabajo que hacer. Yo le dije al principio que volteara a ver cuántos adolescentes y niños tenemos. Son muchos. Y necesitan de cuidado, pero de ejemplos. ¿Y quién cree que quiere el Señor que sean los ejemplos? Todos ustedes. ¿Saben que su vida les impacta?
que lo que usted hace y dice cuando ellos les escuchan les impacta? ¿Por qué? Porque a todos los ven como adultos y como en su idea, porque yo fui adolescente cristiano, generalmente creemos que todos los adultos en la iglesia pues ahí llevan más o menos la vida cristiana bien. No le quite esa idea a los adolescentes porque los desanima. De verdad que los puede desanimar. Aunque crea que usted nada más está sentado aquí, no. Sus hermanos menores le están viendo y si usted no tiene cuidado, les puede desanimar. ¿Y cuánto cree que le pega a un adolescente ver a uno de sus hermanos mayores comportarse contrario a lo que dice la Escritura? Mucho. Y lo toman como excusa y dicen, pues es que el hermano tal también hace esto, ¿por qué yo no? O dice, si él lo hace, pues debe de estar bien, yo también lo voy a hacer. Si él utiliza estas palabras, ¿por qué yo no? O pueden decir que esta palabra entonces está bien, esta manera de expresarme está bien, esta manera de tratar a las personas está bien. No. Pero ese es el peso de lo que usted representa para los hermanos menores que tenemos aquí. Somos un cuerpo, cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo del Señor. Y esto es algo de nada más venir a la reunión. ¿Usted cree que el Señor no le quiere usar allá afuera? Claro que le quiere usar allá afuera. ¿A cuántas personas le ha compartido recientemente? Pregúntese, no levante la mano ni nada así, pregúntese. ¿A cuántos ha invitado a que vengan a la iglesia? Porque a veces, bueno, eso es algo que yo he notado recientemente en el cristianismo, ya sí les compartimos del Señor, pero no los invitamos a la iglesia, estamos haciendo incompleto el trabajo. Porque ciertamente lo más importante es que conozcan al Señor, pero el segundo paso es que se congreguen. Congregarse es importantísimo en la vida cristiana. Y si nosotros no los invitamos a congregarse, estamos haciendo el trabajo a la mitad. Invítenlos. Y Dios lo puso en donde está, en la colonia donde está, en el trabajo donde está, en la escuela donde están jóvenes, para que compartan e inviten. Es un trabajo que Dios quiere que usted haga ya, mañana cuando vayan a la escuela o mañana cuando vaya al trabajo. Hoy cuando llegue, bueno, tal vez no, se le acercan sus vecinos siempre ¿no? a platicar, pero su conducta ahí en el vecindario donde vive es un ejemplo. Es que la vida cristiana se manifiesta en todas las áreas. ¿Cómo cree Dios que quiere que tenga su casa? ¿Quiere que digan es el basurero del vecindario? ¿O debe de ser la casa más limpia del vecindario? La más limpia. Es en serio, no es broma. En eso damos testimonio también. La vida cristiana se manifiesta en todo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea el conflictivo y el que hace todos los problemas ahí donde vive? ¿O que sea el que hace todas las cosas bien y correctas y que no pone trabas? El que hace todas las cosas bien, correcto y no pone trabas. No el que se está peleando con el vecino y con el de la otra calle y el de la esquina y que le debe al de la tienda siempre. No. El trabajo es ahorita y el trabajo es ya. El Señor quiere que usted se ponga a trabajar en su obra ya. Pero le digo, como vemos en el caso de Pedro, puede que haya algo que está arrastrando, no se tarde más.
El Señor no se tardó en tratar esto con Pedro. ¿Por qué? Porque el trabajo era apremiante y ocupaba que Pedro estuviera listo para ponerlo a trabajar en serio. Si usted no deja que el Señor lo restaure, si usted no se pone a cuentas con el Señor Jesús pronto, no lo va a usar. Usted determina qué tan rápido o qué tan tarde quiere ser un siervo de Dios. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Levante su mano si quiere ser un siervo de Dios. Pues es ya. En la iglesia se ocupa mucho servicio, mucho. Y es ya, es ponerse a servir ya. Pero si usted trae estas cosas, no va a poder servir. El Señor no lo va a llamar hasta que usted se ponga a cuentas con el Señor y deje que Él lo restaure. Le va a volver a decir: sígueme, hay trabajo. Y cuando usted se haya puesto a cuentas con el Señor le va a mostrar hacia dónde tiene que ir. Pero a ponerse a cuentas, hermano. Y vea lo que Dios puede hacer con usted. Después de estos eventos, el Señor se siguió apareciendo a sus discípulos. En una ocasión se le aparece a 500 de manera conjunta. Y durante este periodo de 40 años, el Señor ya no estuvo como antes con ellos, porque durante los 3 años y medio de ministerio estuvo ahí pegado con ellos físicamente, estaba en todo momento disponible a todas horas. Ahora no. Aparecía, estaba un tiempo con ellos y se separaba, y así estuvo 40 días. Pero llega el momento de la ascensión. Y antes de ascender, viene uno de los pasajes que más conocemos, Hechos 1:8. El Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el día 40 desde la celebración de la Pascua, desde la celebración de la última fiesta de la Pascua, porque son 3 fiestas en la Pascua. Una grande y 2 fiestas pequeñas, panes sin levadura, lo que es la Pascua y las primicias. Entonces, después de que se entregan la ofrenda de las primicias, que es cuando resucita el Señor Jesús, han pasado 40 días hasta este punto. Y el Señor les dice: regresen a Jerusalén, los quiero en Jerusalén, y esperen a que venga el Espíritu Santo, porque Él viene a darles poder para que sean mis testigos en todo el mundo. Los voy a mandar a todo el mundo. Y efectivamente lo iba a hacer. Ellos estos 12 hombres recorrieron el mundo conocido. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en la fiesta de Pentecostés, en el día 50, como señalaba la ley, que debía de ser la fiesta de Pentecostés. Y viene el Espíritu Santo, y aquí acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 1, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una de las manifestaciones públicas de el Espíritu Santo más grandes que encontramos en la historia de la iglesia. Viene un viento que se escucha en los rincones de Jerusalén, y sobre el lugar donde están los discípulos de Jesús. Aquí no son nada más los 12, son como 100 personas las que están ahí. Y sobre cada una de ellas se posa una como llama de fuego, en señal de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y comienzan a hablar en otras lenguas, idiomas reales. Y estamos en una de las 3 fiestas de la ley. Entonces, personas de todos los rincones del mundo conocido, del imperio parto, de todo el imperio romano que abarca desde Arabia Saudita hasta Inglaterra, lo que es ahorita Inglaterra, y todo el norte de África, vienen a Jerusalén y ellos empiezan a escuchar sus lenguas natales. Todos ellos hablaban arameo, tal vez algo de arameo, hablaban algo de griego, pero sus lenguas natales es del lugar donde nacieron. Y empiezan a escuchar a estos hombres y mujeres, porque había unas mujeres, hablar en lenguas que ellos de ninguna manera tenían como primera lengua y que probablemente nunca habían escuchado. ¿Por qué? Porque todos estos hombres son o galileos o de Judea, y estaban, antes de que viniera el Señor Jesús, encerradísimos en lo que era la comunidad judía. No les gustaba tratar con extranjeros, evitaban tratar con extranjeros, con todos los gentiles, veían mal aquel que se ponía a entablar una relación con un extranjero, con un gentil. Entonces no había forma en la que ellos estuvieran hablando una lengua del norte de África o una lengua del imperio parto, pero le empiezan a hablar. Y empiezan a hablar el evangelio. ¿Para qué? Para que ellos vean el poder de Dios manifestarse allí. Pero como en todo, hubo gente que recibió y que se queda impactada y empieza a decir: ¿cómo es que les estamos escuchando hablar en nuestra lengua a estos judíos hebreos de la zona de Judea y de Galilea? Y se empiezan a acercar y empiezan a ver por qué es este mensaje, por qué pues están hablando en sus lenguas, qué significa el mensaje que les están hablando. Pero otros empezaron a decir: están ebrios, están borrachos. Y aquí es donde Pedro se levanta, porque aquí es donde Dios empieza a obrar. Y vea cómo el carácter de Pedro, que es arrojado, le fue útil a Dios. Y si usted tiene este carácter, le puede ser útil a Dios mientras tenga dominio propio. Aquí fue útil. Vamos al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y usted puede seguir leyendo el primer discurso de Pedro. Y si llega a la parte final, y una buena parte del mensaje les dice: ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó, arrepiéntanse. Estas no son palabras menores.
50 días atrás, poquito más, había el Sanedrín que estaba allí. Caifás seguía siendo el sumo sacerdote. La mayoría del Sanedrín, excepto dos, si están ahí, José de Arimatea y Nicodemo, pero todos los demás estaban allí. Los enemigos de Jesús que le llevaron ante Pilato pidiendo su resurrección estaban en Jerusalén ejerciendo el poder político que tenían. A pesar de eso, Pedro se levanta y les dice: no estamos borrachos, no estamos ebrios, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros como dijo el profeta Joel, y venimos a predicarles que lo que hicieron 50 días atrás estuvo mal, porque más de alguno de los que estaban ahí estuvo clamando 50 días atrás: crucifícale, cuando estaba la multitud ante Pilato. Vea cómo transformó el Señor a Pedro y utiliza su carácter para ser el primero en ponerse en pie y retar nuevamente a los líderes religiosos de Jerusalén y predicarle claramente el evangelio a la multitud que está en ese lugar. ¿Cuántos se convirtieron? Miles. No sé si Dios quiera usarle para que se conviertan miles, pero algo sí sé: Dios le quiere usar. De eso estoy completamente seguro. Dios le quiere usar. Y tal vez quiera usarle como usó a Pedro. Yo no sé los planes del Señor. Lo que sí sé es que Dios le quiere usar, pero primero tiene que hacer lo que Pedro hizo en Galilea, en el mar de Galilea: dejar que el Señor le restaure, ponerse a cuentas con el Señor. Pero no quiere que Dios le use así. ¿Quiere ser un cristiano de domingo siempre? ¿O quiere de verdad entrarle a esto, que es la mejor aventura en la que nos podemos meter? Servir a Dios. No sé cómo describirlo y no sé la verdad a veces cómo animarles, pero todos nosotros que estamos aquí, el Señor nos está viendo como los que continuamos haciendo el trabajo que estos 12 hombres, pero no nada más que estos 12 hombres, el trabajo que también realizó Zacarías, Daniel, y remóntese hasta los tiempos de Moisés. Usted es el que recibió la estafeta, entienda eso, y puede ponerse a correr con la estafeta encendida para, como ellos, llevar este fuego a los demás o seguir sentado. Pero Dios lo ve así, como el que está en la siguiente línea de sus siervos, como que ¿quién quiere ser? ¿No le gustaría ser como su siervo Moisés? ¿O como su siervo Elías? ¿O como su siervo Pedro? ¿O como su siervo Pablo? ¿O como su siervo Juan? Puede serlo. No estamos hablando de hablarle a multitudes, sino de seguir haciendo el trabajo que ellos hicieron. ¿No quiere? Puede. Póngase a cuentas y escuche la voz del Señor diciéndole: sígame y sígale, y va a ver que en un momento le va a decir, como a Pedro, a hablar. Ponte a hablar, levántate, ponte a hablar. Pero este es el tiempo ya. Vivimos en tiempos bien peligrosos, en tiempos bien complicados, pero el Señor está esperando que su iglesia se ponga en pie otra vez. Ya llevamos mucho tiempo sentados, es tiempo de ponernos de pie. Póngase a cuentas con Dios. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias, porque hoy nos estás mostrando esta verdad que tú nos escogiste, no porque fuéramos ideales, porque Pedro no era ideal. Había muchas personas con mejor carácter que él. Había muchas personas más moldeables que él. Pero tú lo escogiste así, imperfecto, para mostrar tu gloria. Y así a nosotros también. Porque seguramente hay personas más talentosas, más sabias, con mejor carácter que nosotros. Pero tú no llamaste a perfectos. Tú llamaste a personas como Pedro, que dicen: moldéame, Señor. Yo no puedo, pero quiero hacer tu obra. Moldéame tú. Y a esas personas tú les dices: sígueme. Te quiero hacer un pescador de hombres. Y te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Más bien te pedimos perdón porque te hemos fallado. Pero como nos has mostrado hoy, no nos quieres derribados en el suelo. Nos quieres restaurar. Quieres decirnos otra vez: sígueme. Y aquí estamos, Señor. Despierta nuestros corazones. Haznos andar nuevamente sobre nuestros pies. Y prepáranos para hacer la obra que tú tienes, porque tienes una obra. Aquí estamos, Señor, y nos rendimos a ti. Si gusta, póngase de pie, hermano, y vamos a cantarle una vez más al Señor: hoy mi vida te doy. Te doy mis fuerzas también, mis anhelos, Señor, y en mi juventud y mi vejez te adoraré. Como los héroes que nos precedieron, me dejaré consumir por ti. Y mientras en mí haya fuerza, velaré hasta el fin. Dile al Señor: tómame, aquí estoy, con las manos levantadas a ti, Señor. Mi vida vengo a ofrendar para corresponder tan grande amor. Tómame, aquí estoy, con las manos levantadas a ti, Señor. Mi vida vengo a ofrendar para corresponder tan grande amor.
pues vaya y haga la obra del Señor, hermano. Póngase a cuentas con Él en la intimidad y haga el trabajo. El Señor le va a decir que le siga y síganle. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga. Estamos despedidos. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti